Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el momento de cometer adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Y tú qué dices? Decían esto para ponerlo a prueba y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y con el dedo comenzó a escribir en la tierra. Como ellos insistían en preguntarle, Jesús se levantó y les dijo: que el de ustedes que no tenga pecado, que sea el primero en apedrearla. Inclinándose de nuevo, continuó escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, y lo dejaron solo con la mujer, la cual seguía ahí. Jesús se levantó y le dijo: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Meditemos un segundo en esta palabra. En este pasaje de San Juan podemos hablar de tres personajes: la mujer sorprendida en adulterio, Jesús y los fariseos o escribas. Voy a tratar de describir primero esos personajes para luego hacer la reflexión del Evangelio. Buena parte de los pobres que rodeaban a Jesús eran mujeres, privadas del apoyo de un varón. Ellas eran sin duda las más vulnerables. Por otra parte, ser mujer en aquella sociedad patriarcal significaba estar destinada a vivir en un estado de inferioridad y sumisión a los varones. Esto es lo que quiere ese Dios compasivo del que habla Jesús. No podrán conocer ellas una vida más digna del reino de Dios. ¿Cómo las ve y las siente Jesús? Lo primero que sorprende es verlo rodeado de tantas mujeres, amigas entrañables como María, oriunda de Magdala, las hermanas Marta y María, vecinas de Betania, a las que tanto quería, mujeres enfermas como la hemorroísa o paganas como la sirofenicia, prostitutas despreciadas por todos, o seguidoras fieles como Salomé y otras muchas que lo acompañaban hasta Jerusalén y no lo abandonaron en el momento de su ejecución. De ningún profeta de Israel se dice algo parecido. ¿Qué encontraban estas mujeres en Jesús? ¿Qué las atraía tanto? ¿Cómo se atrevían a acercarse a Él para escuchar su mensaje? ¿Por qué se aventuraron algunas a abandonar su hogar y subir con Él a Jerusalén, provocando seguramente el escándalo de algunos? ¿Cuál era la condición de la mujer judía? Tremendo, una sociedad machista, pero machista en extremo, así tal cual. Jesús nació en una sociedad en cuya conciencia colectiva estaban grabadas algunos estereotipos sobre la mujer, transmitidos durante siglos. Mientras crecía, Jesús los pudo ir percibiendo en su propia familia, sus amigos y en la convivencia diaria. Veía esa distinción que se hacía con las mujeres. Según un viejo relato, Dios había creado a la mujer solo para proporcionarle una ayuda adecuada al varón. Ese era su destino. Sin embargo, lejos de ser ayuda, fue ella precisamente la que le dio a comer el fruto prohibido, provocando la expulsión de ambos del paraíso. Este relato, transmitido de generación en generación, fue desarrollando en el pueblo judío una visión negativa de la mujer, como fuente siempre peligrosa de tentación y de pecado. Imagínense qué mentalidad. La actitud más sabia era acercarse a ella con mucha cautela y mantenerla siempre sometida. Es lo que se le enseñó a Jesús desde niño. Todos los pueblos, así era la costumbre.
Era el lugar de la mujer. Pero también había otra idea incontestable en aquella sociedad patriarcal, dominada y controlada por los varones. La mujer es propiedad del varón. Era lo que se pensaba, no es el plan de Dios, era lo que se pensaba en el pueblo judío. Primero pertenece a su padre, al casarse va a ser propiedad de su esposo, si queda viuda pertenece a sus hijos o vuelve a su padre y hermanos. Es impensable una mujer con autonomía. El decálogo santo del Sinaí la consideraba una propiedad más del patrón de la casa. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu propiedad, de tu prójimo. La función social de la mujer estaba bien definida: tener hijos y servir fielmente al varón. Obviamente no es el plan de Dios, pero era la mentalidad machista en la que se desarrolló, en la que vivió Jesús, y por eso el contraste es tan fuerte con lo que Jesús viene a hacer después. El control sobre la mujer estaba fuertemente condicionado por las reglas de pureza sexual. La mujer era ritualmente impura durante su menstruación y como consecuencia del parto. Nadie debía acercarse a la mujer impura. Las personas y los objetos que tocaban quedaban contaminados. Esta era probablemente la principal razón por la que a las mujeres eran excluidas del sacerdocio, de la participación plena del culto y del acceso a las áreas más sagradas del templo. La mujer era fuente de impureza. Jesús se lo advirtieron sin duda desde pequeño. La mujer no podía entrar en el templo de Jerusalén. Entraba en lo que se llamaba el patio de los gentiles, o sea, de los que no eran judíos. ¿Qué pensar que se acercaran al santo de los santos? De ninguna manera. De hecho, la mujer no participaba en el culto divino. Iba y escuchaba nada más lo que los hombres estaban rezando, lo que los hombres estaban hablando. Esta visión negativa de la mujer no perdió fuerza a lo largo de los siglos. En tiempos de Jesús, por lo que podemos saber, era tal vez más negativa y severa. La mujer no solo es considerada fuente de tentación y ocasión de pecado, es además frívola, sensual, perezosa, chismosa y desordenada. Nada más una lista. Según el escritor judío Filón de Alejandría, contemporáneo de Jesús, mientras el varón se guía por la razón, la mujer se deja llevar por la sensualidad. Probablemente Flavio Josefo resume bien el sentir más generalizado del tiempo de Jesús. Según la Torá, la mujer es inferior al varón en todo. Vuelvo a repetir, era el pensamiento de aquel entonces. Si todavía está ese pensamiento, no sé por qué se ha permitido, pero no, dentro del proyecto de Dios no es eso. Por otra parte, la mujer era considerada como un ser vulnerable al que los hombres han de proteger de la agresión sexual de otros varones. Por eso se la tenía recluida en el hogar y retirada de la esfera de la vida pública. Los varones cuidaban del honor de la casa y lo defendían públicamente. Las mujeres tenían que cuidar de su propia reputación y no avergonzar a la familia con una actuación deshonrosa. Lo más seguro era encerrarlas en casa para que guardaran mejor su honor sexual. Todos podían vivir así más tranquilos en las aldeas. De hecho, todavía en el Medio Oriente, sobre todo en el mundo árabe, la mujer no puede salir, tiene que ser cubierta todo de negro, hasta la cara, tiene que ser cubierta con la burka, para que nadie la pueda ver. De hecho, todavía en la actualidad, la mujer judía
en el 2025 la mujer judía no puede mostrar su pelo. Andan cubierta la cabeza o si se le ve pelo es una peluca, pero no es el pelo de ella. Es parte de las restricciones que tenía la mujer. Al casarse, la mujer salía de su propia familia y pasaba muchas veces sin ser consultada de la autoridad del padre a la de su marido. En adelante, toda su vida transcurría a su servicio. Por eso la llamaban Ba-Ali, mi señor. El esposo tenía que decir al esposo, mi señor. Híjole, qué tremendo. Sus deberes eran siempre los mismos: moler el trigo, cocer el pan, cocinar, tejer, hilar, lavar el rostro, las manos y los pies de su hombre. Naturalmente, su principal cometido consistía en satisfacerlo sexualmente y darle hijos varones para asegurar la subsistencia de la familia. Sin embargo, parece que la influencia de la mujer era grande dentro de la familia. Muchos hombres la respetaban y ensalzaban como madre de sus hijos. Ellas eran seguramente las que cuidaban el clima familiar y religioso dentro de la casa. Podría seguir hablando más cosas de la mujer en los tiempos bíblicos y todavía en la actualidad en el mundo árabe. Pero mejor dejemos ya con eso, ya nos damos una imagen de lo que nos dice el Evangelio. Por otra parte, ahora vamos a ver a los fariseos, los escribas. ¿Quiénes eran? Porque tiene una función importante en este Evangelio. Jesús no pudo disfrutar de una vejez tranquila, murió violentamente en plena madurez. No lo abatió una enfermedad, tampoco fue víctima de un accidente. Lo ejecutaron en las afueras de Jerusalén junto a una vieja cantera, unos soldados a las órdenes de Pilato, máxima autoridad romana de Judea. Era probablemente el 7 de abril del año 30. Esa misma mañana el prefecto había condenado a muerte como culpable de insurrección contra el imperio. Su vida apasionante de profeta en el reino de Dios terminaba así en el patíbulo de la cruz. Pero vamos a ver, ¿dónde está el conflicto? El conflicto de Jesús va a empezar con los fariseos, con los escribas. Según los evangelios, Jesús entró pronto en conflicto con los fariseos. Ellos constituyen al parecer uno de los grupos que más se mueve entre la gente. Los monjes de Qumran vivían retirados de su monasterio junto al mar Muerto. El resto de los esenios apenas sabemos nada. Los saduceos formaron una minoría aristocrática que vivía en torno al templo sin preocuparse de ganar adeptos de las aldeas. Los fariseos eran probablemente quienes más trataban de influir en la vida de la gente. Es lógico que Jesús entrara en choque con ellos. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús iba en contra de lo que enseñaban los fariseos, que eran los santos de su tiempo. Por eso, de hecho, la palabra fariseo significa los separados para no contaminarse. Así era la mentalidad de estas gentes. Entonces, los fariseos eran un grupo formado por letrados muy familiarizados con las tradiciones, costumbres de Israel. Muchos de ellos tenían tareas de carácter administrativo o burocrático, sobre todo en Jerusalén. Se ganaban la vida como escribas, educadores, jueces o oficiales subordinados a las clases gobernantes. O sea, los fariseos tenían poder, así tal cual. La primera preocupación del movimiento fariseo era asegurar la respuesta fiel de Israel a Dios, al Dios Santo, que les había regalado la ley, que los distinguía de todos los pueblos de la tierra. De ahí su desvelo por ahondar en el estudio de la Torá y su cuidado por cumplir estrictamente todas las prescripciones, en especial las que reforzaban la identidad del pueblo santo de Dios. El sábado, pago de los diezmos para el templo o la pureza ritual, era lo que los fariseos custodiaban.
Por eso entraban en conflicto con Jesús, porque ellos bien rigoristas en la observancia de la ley, y Jesús venía a dar la buena nueva del amor de Dios. No es nada fácil reconstruir la relación que pudo tener Jesús con los sectores fariseos. Los evangelios lo presentan siempre en conflicto con ellos, con sus adversarios por excelencia. Los que se enfrentaban a él le hacen preguntas capciosas y tratan de desacreditarlo ante el pueblo. Siempre el fariseo va a tratar de desacreditar a Jesús, de ponerlo en vergüenza ante el pueblo. Jesús, por su parte, lanza sobre ellos toda clase de amenazas y condenas. No entrarán en el reino de Dios, no entran en el reino de Dios ni dejan entrar a los que quieren hacerlo. Están llenos de hipocresía y de maldad. Son guías ciegos que se preocupan de minucias y descuidan la justicia, la misericordia y la fe. Se parecen a sepulcros blanqueados, hermosos por fuera, pero por dentro llenos de huesos, de muertos y de podredumbre. Sin embargo, este enfrentamiento tan hostil necesita ser revisado y corregido. En fin, los fariseos eran gente, según esto, muy estudiosos, muy letrados, que querían conservar la santidad del pueblo con la observancia estricta de la ley. Y Jesús dice, no es la observancia estricta de la ley, sino el vivir en el amor. Fíjense, entonces, por una parte, el papel de la mujer, ya les platiqué brevemente cómo era, la actitud de los fariseos, que eran muy santos, y entonces ellos se sentían con el derecho de juzgar a las gentes que no vivían bien, que no observaban la ley. O sea, para la mentalidad farisea eran pecadores. Por eso es el ataque, la condena, y siempre querían poner a Jesús en evidencia ante el pueblo, o sea, porque ponían trampas para hacerlo caer y entonces desacreditarlo ante la gente. Jesús obviamente viene a hablarnos de Dios, del Dios de amor, el Dios de la misericordia, el Dios de todo, del perdón, no tanto en la observancia estricta de la ley, que es algo externo, sino Jesús va a decirnos que es el amor el que debe de mover la vida de las personas. Y es lo que va a marcar toda la vida pública de Jesús, va a ser la vivencia del amor, mis hermanos. Entonces, era normal que se contrapusiera con los fariseos, que eran los santos, los que tenían así la función de educar, y como eran jueces también, pues gobernaban. Y ahí viene el juicio de Jesús. Era por la enseñanza que Jesús transmitía. Ahora sí, vamos a la meditación en torno al Evangelio de San Juan, de esta mujer encontrada en adulterio. La nueva ley del amor es trazado desde el perdón, o sea, tal cual. La nueva ley del amor es trazada desde el perdón. Jesús no condena a la mujer, vamos ahorita a ver al final, sino le dice, levántate, pero no vuelvas a pecar. O sea, Jesús de entrada le está diciendo, el pecado sí lo cometiste, pero le está diciendo, no debes de estar juzgada como te quieren hacer estos, porque en el juicio tenía que haber 2 testigos para el juicio de adulterio, y ante la declaración de la culpabilidad tenía que ser apedreada, y quien primero tenía que lanzar las primeras pedradas, ¿quiénes eran? Los 2 testigos. Era tremendo esto, era bien complicado, bien tremendo. Sin embargo, era la forma en que trataban estas situaciones. El drama del pecado. El pasaje de hoy nos narra la doble intencionalidad de sus escribas y fariseos. Al saber que Jesús está enseñando en el templo, le presentan a una mujer sorprendida en adulterio, para la cual la ley de Moisés preveía la pena de lapidación. O sea, tenía que morir apedreado.
Ellos piden a Jesús que juzgue a la pecadora con la finalidad de ponerlo a prueba, de impulsarlo a dar un paso en falso. Siempre fue la actitud de los fariseos, contradecir a Jesús para ver si lo caía en contradicción, en evidencia del pueblo. La escena está cargada de dramatismo. De las palabras de Jesús depende la vida de esa persona, pero también su propia vida. De hecho, los acusadores hipócritas fingen confiarle el juicio, mientras que en realidad es precisamente a él a quien quieren acusar y juzgar. Jesús, en cambio, está lleno de gracia y de verdad. Él sabe lo que hay en el corazón de cada hombre. Quiere condenar el pecado, pero salvar al pecador y desenmascarar la hipocresía. Obviamente, Jesús quiere salvar siempre al pecador. Jesús condena al pecado, pero siempre perdona al pecador. Y los fariseos querían, obviamente, que acusara a la pecadora, y de esa manera ya Jesús se iba a contradecir en su enseñanza, y de ahí se iban a valer los fariseos para desacreditarlo ante todo el pueblo. Profundizando más en la escena bíblica, el evangelista San Juan pone de relieve un detalle. Mientras los acusadores lo interrogan con insistencia, Jesús se inclina y se pone a escribir con el dedo en el suelo. San Agustín observa que el gesto muestra a Cristo como el legislador divino. En efecto, Dios escribió la ley con su dedo en las tablas de piedra. Jesús, por tanto, es el legislador, es la justicia en persona. ¿Y cuál es su sentencia? Aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Es interesante esa observación que hace San Agustín. Al observar, si Dios con su dedo escribió las tablas de la ley, de los mandamientos, al estar escribiendo Jesús en la arena, en el suelo, dicen los estudiosos, estaba escribiendo los pecados de los acusadores. Por eso ante la sentencia, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que le arroje la primera piedra, ¿qué es lo que hace? Corren inmediatamente, porque descubren que el pecado de ellos, Jesús ya lo tiene, ya lo conoce, y por eso mismo lo dejan. Para que entendamos mejor este pasaje, pongamos la atención a quiénes son los personajes. Los personajes son tres. Un triángulo narrativo que posee mayor fuerza dramática a lo que se narra. Por una parte tenemos a una mujer sin nombre, no sabemos prácticamente nada de la historia de esa mujer, excepto un detalle, que fue encontrada en adulterio. No es presentada como persona, sino solamente a partir de la etiqueta de su pecado, adúltera, y además encontrada infragante. Por otra parte, tenemos un segundo personaje que es colectivo. Se trata del grupo de los escribas y fariseos, que entienden, que extienden el dedo hacia la mujer para acusarla. Ellos se dejan conocer por su oficio, escribas, y por su radicalismo religioso, pertenecen al partido de los fariseos. Se comportan como celosos funcionarios de lo sagrado, como los que conocen y hacen aplicar las normas al pie de la letra. Tenemos también como tercer personaje, obviamente, el protagonista Jesús, a quien le interrumpe su enseñanza en el templo para pedirle que se pronuncie sobre este caso. ¿Tú qué dices?, le preguntan al maestro. O sea, en el contexto del templo, Jesús está enseñando en el templo. Por eso la trampa de los fariseos era en el lugar más sagrado, en el lugar que había más gente, ponerle una trampa para ponerlo en evidencia y decir que era un mentiroso. El narrador San Juan hace notar un primer movimiento físico de Jesús que repite 2 veces.
Un movimiento físico que da un espacio para que la gente piense. Narra que Jesús se inclinó y se puso a escribir con los dedos en la tierra. Hay un desplazamiento del foco de la atención. Con este gesto es Jesús quien pasa al centro colocándose en el lugar de la mujer. Todo el mundo está pendiente de lo que Jesús está haciendo en el suelo. Esto obliga al auditorio también a inclinarse frente a Jesús, incluso a hacer silencio, y los deja callados. Todo tiene una enseñanza en esto. Como ese dedo acusador de los fariseos, esa mujer real de flagrante adulterio, Jesús se agacha y se pone a escribir para quitar ya la atención de la mujer. O sea, no se vale eso que están haciendo los fariseos, ese dedo acusador, sino Jesús desvía la atención de todos. Y por otra parte, ese tiempo de silencio congela la situación, lleva a cada uno a confrontarse sobre la monstruosidad de lo que están a punto de hacer con esta mujer. Así tal cual. Fíjense cómo Jesús no se apresura a los juicios, sino que se da el tiempo de conocer, de ver la situación y lleva, como siendo un maestro, lleva a toda la multitud a quitar la vista de la mujer y a fijarse en esa acción de escribir. Y era el legislador el que estaba ya como dueño de la situación que se estaba viviendo. Jesús no respondió como se esperaría, no dijo sí, tampoco no, simplemente se inclinó, comenzó a escribir en el suelo. Vemos en el relato cómo la gente comienza a ponerse nerviosa, entonces refuerzan la presión ante el gesto enigmático de Jesús, lo empujan a que responda, pero Jesús se vuelve a inclinar. En este gesto, que no hace más que enfocar la escena en él y dar tiempo a reflexionar sobre la respuesta contrastante que dirá su voz alta, que el de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Fíjense, ninguna prisa. Ante la acusación, Jesús no dice, oye, ¿por qué me trajeron esto? No. Se inclina, escribe, se levanta y otra vez, se inclina otra vez para dar la sentencia. Que el de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. ¿Por qué Jesús dijo esto? Ellos querían que Jesús condenara según la ley. Sin embargo, Jesús pone al descubierto su hipocresía, ya que poco les importa a la mujer y su salvación, sino tenderle una trampa a Jesús. Realmente, la actitud farisaica era la trampa a Jesús. La justicia de Dios no consiste en castigar, sino en transformar y liberar. De esta manera reorienta la atención de mirar a un pecador, la mujer, para dirigirla a ellos mismos, los acusadores. Jesús los desafía a no mirar el pecado del otro, sino ver el pecado propio, el pecado de cada quien. Es importante eso, mis hermanos, porque es muy fácil que veamos el pecado en el otro, la falta del otro. Y este gesto se repite con mucha frecuencia en nuestra vida. Acusamos muy fácilmente a los demás. ¿Y nosotros cómo andamos? ¿Nosotros cómo andamos? Por esto, Jesús los desafía a no mirar el pecado del otro, sino el suyo. Ese desafío irrebatible desmonta la escena condenatoria. Ya no les deja ninguna forma de poder decir otra cosa a este grupo de fariseos. Al final solo permanecen dos. Al respecto comenta San Agustín, frente a frente, la miseria y la misericordia. Por eso fíjense, este tiempo de Cuaresma es el tiempo de reconocer nuestra miseria, nuestros pecados, para recibir el abrazo, la misericordia del Padre Celestial. Ojalá que nos sintamos identificados con esto, mis hermanos. No solamente la línea del pecado, sino decir, sí, he pecado, pero tengo un Salvador que dio la vida por mí.
y nos acerquemos al trono de la misericordia, al trono del perdón, que no nos va a condenar, sino al igual que la mujer, te va a decir: levántate, no vuelvas a pecar. Levántate y no vuelvas a pecar. Así llegamos al final de la escena donde Jesús se levanta a la altura de la mujer, diríamos a la altura de su corazón, con respeto, y es entonces que le da la oportunidad de conversar. No había hablado hasta ahora, y nos damos 3 detalles. Primer detalle, la llama mujer, o sea, la dignidad de ser mujer, gran respeto y delicadeza con la que es tratada. El primer elemento, no con la mentalidad de los judíos, como trataban a las mujeres a su tiempo, sino lo da su lugar, mujer. Segundo detalle, le pregunta a la mujer: ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Jesús, en este movimiento, verifica el fin del proceso condenatorio que la llevaría a su muerte. O sea, ¿dónde están tus acusadores? ¿Hay quien te condene? La mujer va a decir: no, ya no hay nadie, Señor. El tercer detalle, la envía a la rebelde de nuevo a su mundo para que inicie una nueva etapa de su vida. Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Vete y no vuelvas a pecar. Jesús se comporta como maestro verdadero. Maestro es el que constantemente construye y reconstruye vidas. O sea, Jesús le da otra oportunidad a esta mujer. No le dice: oye, te estaban acusando falsamente. Le dice: levántate, vete, no vuelvas a pecar. O sea, el pecado sí lo tienes, sí lo estabas haciendo, no eres inocente. Pero tampoco el hecho de no ser inocente significaba que mereciera la muerte. Siempre por eso construye y reconstruye vidas. Eso es Dios. Construye y reconstruye vidas. Desgraciadamente muchos nos apegamos, nos aferramos al pecado, al mundo. Pensamos que somos tan pecadores que Dios no nos puede perdonar, y es donde nos privamos de recibir el abrazo amoroso de nuestro Padre Celestial. La Iglesia maestra de la misericordia. Jesús no es un juez que condene o absuelva simplemente ninguna de las dos cosas. Es un maestro que abre caminos optando por una tercera vía. Si el fruto de una persona que ha fallado, librándola doblemente, por una parte de su pecado, pero por otro también del entorno que intenta eliminarla como mujer. Jesús no le recrimina lo que hizo, sino que la motiva para que viva libre y plenamente. No le cambia el pasado, lo que le cambia es el futuro, que desde ese momento esta mujer comienza. O sea, su pasado es un pasado de pecado, pero Jesús no se quiere quedar en el pasado, sino en el presente y en el futuro, que es lo que Dios quiere de ella. Y es para nosotros lo mismo, mis hermanos. Todos tenemos un pasado, situaciones difíciles que hemos vivido. Dios no quiere que vivamos con esa carga del pasado. Él nos construyó y Él nos reconstruirá de nuevo, mis hermanos. No nos olvidemos de esto. Ese pasaje bíblico nos interpela y nos anima a ser una iglesia misericordiosa, que genere espacios de escucha y diálogo, donde se favorezcan procesos de perdón y reconciliación para sanar las relaciones fundamentales de las personas. Como dice nuestro llamado pastoral, ser una comunidad misericordiosa como el Padre que vive la caridad fraterna, construyendo una casita sagrada que manifiesta el consuelo materno de Dios, especialmente a quienes sufren y donde nadie se siente extraño. Entonces, mis hermanos, ojalá con esta lectura del Evangelio de San Juan nos motive a todos a relacionarnos con Dios con una manera diferente. Jesús no nos va a condenar. Sino, como meditábamos
en la parábola del hijo pródigo, nos va a devolver nuestra dignidad, va a ser fiesta porque estamos con Él, y es donde se hace realidad lo que dice el profeta Oseas. Maravilloso. Dice: he aquí tu Padre que está en medio de ti y se goza, profeta Sofonías, he aquí que tu Padre amoroso, misericordioso, está en medio de ti y se goza, canta y baila, porque tú estás con Él. Esa es la vida del cristiano, mis hermanos. El estar en una relación íntima, cercana con Dios, ya quitando la imagen del Dios justiciero, el Dios castigador, que te dicen por allá afuera, sino que tengas la experiencia del Padre, del Abba, del Papito querido, que se goza porque el Hijo por la hija están con Él. Ese es Dios. Ese es el Dios que nos espera siempre, pero más en este tiempo de la Cuaresma, la Pascua, que quiere hacer fiesta por nosotros. Aceptemos esta invitación que Él nos hace para disfrutar y vivir intensamente nuestra vida de cristianos. No tengas miedo de revisar tu corazón. Te lo he dicho desde el martes, ayer miércoles, hoy jueves. No tengas miedo de revisar tu corazón. Quita las cosas muertas que tienes en tu corazón, que no te han permitido vivir con intensidad, que más bien te han estorbado. Tú tienes la oportunidad y el derecho de vivir con la libertad gloriosa de hijo, de hija, muy amado de Dios. Entonces, ¿para qué vivir a medias si podemos vivir con toda la intensidad? Ojalá que sea así, mis hermanos. Bien, hasta aquí termino mi meditación de este día, pero sí decirles que mañana terminamos nuestras pláticas cuaresmales. A mí me encantó, estoy feliz de estar con ustedes. Vayan pensando, fíjense bien, la indulgencia plenaria, ¿a quién la van a aplicar? ¿Si a ustedes o a un difunto? De los vivos nomás, cada quien, es personal. No es decir a mi hijo o a mi esposo, si está vivo, él le toca hacerlo. Ve pensando entonces, de aquí a mañana, ¿a quién le vas a aplicar la indulgencia plenaria? Mañana voy a dar la meditación, pero por oración. Vamos a tener hora santa. Vamos a tener hora santa para meditar con nuestro Señor aquí y a ver qué me ilumina Dios. Soy muy travieso en eso, ya mañana, estoy seguro que mañana disfrutaremos un día muy bonito, muy íntimo con Dios nuestro Señor, para darle gracias por esta semana que nos ha permitido vivir. No sé ustedes, a mí me ha gustado muchísimo el poder compartir con ustedes, y ojalá que sí nos sintamos movidos a esto, a vivir más nuestra vida cristiana. Entonces mañana aplican la indulgencia plenaria. ¿A quién? Ya les diré yo en qué momento. Y luego el domingo, que vengan a misa, comulgan y ofrecen la comunión por el Santo Padre, que es el que nos hace ese regalo de la indulgencia plenaria. Entonces el día de mañana, vuelvo a repetir, será una meditación bien bonita sobre el Monte Tabor, la transfiguración de Jesús en el Monte Tabor, y será el Monte Tabor aquí porque lo tendremos aquí entre nosotros. Entonces mañana, un día de alegría, de oración, de intimidad con Jesús. Aquí los espero a todos. Vamos a ponernos de pie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te amo, Señor, por todos los beneficios que nos has concedido aquí, que reinas por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descanse con ustedes y nos acompañe siempre. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos mañana. Que Dios me bendiga. Gracias. Para Dios.